Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escuchate La Picadita de los Sábados. Entérate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, oh, oh. Mi universo paralelo. Muy pero muy buenos días y aquí estamos en La Picadita del Sábado con lo que me queda de vos. ¿Qué voy a hacer? Es así. Estuve mucho gritando goles de San Lorenzo por ahí por la vida y ponele, bueno, qué sé yo. Bueno, yo ya sé que los de River tienen miedo. Bánquensela, qué sé yo. Faltan muchas fechas. ¿Está por ahí Prada? Ale. Ah, bueno, se está acomodando. Es que Ale vio que tengo una tacita nueva hoy y me parece que ya está sufriendo. Según me dijo el operador, los hijos se enojan por cualquier cosa. No son palabras mías. Y esto va a quedar grabado, seguramente. Listo. Soy prisionera de mis propias palabras. Bueno, señores, nos quedamos aquí hasta la 1 de la tarde. Hoy vamos a hablar un poquito de todo, de política, de lo que pasa en el país, pero le vamos a dar mucha importancia a algo que pasó en el país también, que fue la Feria del Libro y que casi pasó inadvertida. Y tenemos 3 autores hoy que vamos a escuchar, uno en piso y uno grabado y uno por teléfono. Está variadito, hay una picadita hoy, pero nos gusta que los conozcan y que los sigan. Bueno, ¿cómo le va, Prada? ¿Todo bien? Sí, Maestra, buen día, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿usted qué cuenta? La escucha fónica del cambio de clima. Son los goles que uno grita. Claro, todo, para bien o para mal, San Lorenzo es todo. Siempre, siempre, amigo Prada, siempre. En las buenas y en las malas. Usted vio la tacita, la gente que no nos está viendo, tengo una tacita hermosa, hermosa de San Lorenzo. Prada, usted no le hace daño, ¿no? No, para nada, para nada. Está bien. Bueno, el tema de la... convivir siendo distintos equipos, no pasa nada. Obvio. Falta River Platense acá. No viene hoy, no viene, ya apareció el miedo y no viene. Cuando yo vengo, el miedo no viene. Bueno. Lo dejé ahí. No, Marco Zapato hoy tenía cuestiones familiares y entonces hoy se tomó el día. A veces nos toca una vez cada uno, así que bueno, hoy estoy yo solita acá con esta voz de lija, vieja, pero bueno, haremos lo que podemos. Ale, bueno, tema de la semana, economía, ¿no? Obvio. Sí, siempre, la economía siempre está pendiente, pero por lo menos ahora tenemos una tranquilidad. Acá la tranquilidad se cuenta por semana. Subió el dólar blue un poco. Estamos viendo si el ministro de Economía, Sergio Massa, si el fondo
realmente nos adelanta toda la plata que nos prometió, que nos va a entregar acá hasta fin de año, son 10.000 millones de dólares. Y claro, esos desembolsos, Massa quiere que nos adelante todo junto para el próximo mes, para que pueda hacer frente, el Banco Central tenga más reservas para evitar cualquier corrida. Lo que pasa es que el fondo no quiere que los dólares que nos presta sean utilizados para frenar corridas bancarias. El fondo nos presta dólares para que a su vez hagamos nuestros propios desembolsos con él. O sea, es el jueguito de que nos da, nosotros devolvemos. Así nos tiene el fondo. Así durante ya hace desde un par de años, de la gestión Fernández. Sí, no es nuevo esto. Ale, ¿vos pudiste escuchar la nota que se le hizo a Cristina esta semana? Sí, la escuché completa, sí. ¿Qué te Sí. pareció? 2 veces la escuché. Ok. Bueno, ya lo tuyo es demasiado. Yo con una Bueno, tuve sí, suficiente. muy interesante, muy interesante. Bueno, a ver, quiero escuchar análisis. No, pero tocó muchísimos temas. Y como toda entrevista... En el tema económico, que es lo que estábamos hablando ahora, empecemos bien, por ahí. bien, perfecto. Vamos por el tema económico. Ella plantea un gran acuerdo con otras fuerzas políticas, porque en Argentina vamos a titular, no alcanzan los dólares que generamos. ¿Por qué no alcanzan? Argentina genera dólares, sí, pero la cantidad de deuda que tenemos, pagar importaciones, pagar deuda privada en dólares, pagar deuda de provincias en dólares, pagar al Fondo Monetario, pagar deuda privada en dólares, o sea, todo eso, pagar, ella no lo mencionó, pero lo agrego yo, la balanza turística negativa, todos esos dólares que tenemos que pagar no alcanza el ingreso que tenemos. Y por lo tanto tenemos que decidir qué hacer frente a esa situación, porque estamos para atrás. Y frente a ello exigió un acuerdo político, o pidió un acuerdo político. Es eso lo que dijo en la entrevista. Bien, voy a sumar a nuestro primer entrevistado, Ale, y vamos como siempre con una pregunta cada uno. Lo sumamos a Marcelo Puelga, que es el presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas. Hola Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, estábamos hablando de la nota de la semana, ¿no? Que es la nota en la que apareció Cristina en C5N. Usted, bueno, hizo un análisis de todo esto y reconociendo a Cristina como una líder. Ahora, Cristina no quiere ser presidenta otra vez y quiere mantenerse como una militante más. La Cristina es una líder, eso no se discute. O sea, hay una realidad como estadista, lo que ha ejecutado, cómo ha llevado nuestro movimiento. Creo que después de Perón no se vio algo parecido, ¿no? La realidad es que Cristina es una militante, toda la vida fue una militante, y aquellos que somos militantes y seguimos la militancia desde que somos muy jóvenes, nos es muy difícil estar ajenos a la situación que está viviendo nuestro país. Y también nos es muy difícil estar ajenos a la problemática siempre de nuestro movimiento. Con lo cual sí, yo entiendo la carta de Cristina anunciando que no iba a ser candidata, pero también entiendo que el 25 de mayo podemos llegar a tener un antes y un después. Ale. Sí, justamente, ¿qué tal? Buenos días, señor Puella. Alejandro Prada lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Que queda, como que queda al margen, uno puede hacer, ¿no? Por la expectativa que se genera, ¿no? Un montón de combinaciones acerca de cuál podría ser la fórmula. Sin embargo, es como que el 25 tal vez haya una definición, cuál podría ser, digamos, quienes compongan las candidaturas. O sea, son inútiles las especulaciones. Uno puede pensar quizás en Guado de Pedro o en Sergio Massa, como al parecer surgió en la entrevista que tuvo en C5N. Mira, Cristina, en la entrevista de C5N, yo digo, hay que mirarla varias veces
y es para analizarla muchas veces, ¿no? Yo además de hacer política soy analista político y yo creo que Cristina hubo momentos de la nota donde se quiebra y hubo momentos de la nota en donde yo la conozco bien y la verdad te puedo decir que tengo fe que todavía esto no está cerrado. Por eso vos me decís 25 y yo a veces, ayer lo hablaba con algunos compañeros y yo creo que esto puede ser un 25, un 26, un 27, ojo. Me hace acordar mucho a una situación que el peronismo vivió en el Cabildo Abierto que se había hecho el 9 de julio, cuando la CGT pedía a Eva Perón y a Juan Perón en una fórmula, con una diferencia atroz, ¿no? A los tiempos políticos, a la realidad política, pero obviamente Eva tiene que pensarlo al pedido del pueblo, y acá la realidad es que, bueno, Perón después le hace entender que por su problema de salud ella no podía aceptar. Acá ese problema no existe, y yo te digo, a ver, mira, cuando vos te vas a casar, ¿no? Pero llega un momento que decís, no me quiero casar. Y tu mujer te dice, tu pareja, tu novia, te dice, bueno, te espero a las 8 en la iglesia, que bueno, está todo armado, vení. Si vos no te querés casar, vas. Bueno, claro, es difícil el dilema. Uno piensa. ¿Cómo? Que si ya está en la cita, uno, digamos, tiene que ir. Sí, pero si no te querés casar, no vas. No vas, claro. O levantás el casar. Marcelo, a mí hay a veces algo que me hace ruido cuando habla Cristina, es que ella habla del gobierno y de las cosas que pasaron como si no fuera parte del gobierno o como si ella no hubiera elegido este gobierno. Y que Cristina sea candidata es una continuación de este gobierno, con el cual mucha gente está disconforme. Sí, bueno, ese es un debate interno que yo digo, acá hubo un grave problema. Nosotros en el 2019... No, Cristina es parte de este gobierno. Sí, no, a ver, eso no se discute. De hecho, hay muchísimos funcionarios ultra kirchneristas que responden a ella, que forman parte del gobierno. Ella es la vicepresidenta de este gobierno. Pero la realidad es que hubo un grave problema en el 2019 que se conformó frente de todos, porque había una necesidad imperiosa de sacar al desastre que estaba haciendo Mauricio Macri en el poder. En ese desastre que estaba haciendo, hubo que juntar a todos los sectores del peronismo, aquellos que se habían ido, aquellos que traicionaron, aquellos que... Bueno, el peronismo perdona a todos cuando necesita realmente aglomerarse y ponerle fecha a la situación. Yo creo que en ese momento hemos fallado en algo muy sencillo, que era discutir la plataforma de cómo íbamos a gobernar. Eso nunca se habló. O sea, vamos a hacer esto, con lo cual digo, lo habíamos armado un poco a los ponchazos, ¿no? Y yo creo que Cristina hoy se pone en otra situación de decir, bueno, la plataforma de gobierno va a ser esto y la idea es esta. A esto vamos a tratar, este va a ser el programa. Yo igual creo que la diferencia a la situación del 2019 es que Cristina tira una fórmula, ¿sí? La tira un día de mayo a través de sus redes, sorprendiendo a todo el mundo, porque nadie esperaba esa fórmula, nadie la tenía en la cabeza. Y bueno, para lo que fueron los tiempos fue una jugada magistral. Yo digo, esto todavía no ocurrió. La verdad creo que, ¿me entendés?, estamos muy lejos de que ocurra, porque creo que esto debe ser por consenso. Si bien hay varios nombres y hay varias voluntades, pero acá, digo, si Cristina dice el tablero es este, o mira, hay que estar en la plaza de Marcelo, Mayo, pero eso no es consenso. Un millón de personas, ¿qué? Que eso no sería consenso. Si es Cristina la que define la lapicera de quiénes van o no, no es consenso. Pero a ver, yo soy de Huracán, ¿no? Y si yo soy de enfrente San Lorenzo, amigo, ¿qué quiere que le diga? Bueno,
Está bien, mejores amigos son San Lorenzo. Bien. Pero la realidad es, digo, si yo soy de la campeona, yo tengo que jugar contra el Manchester United, enfrente, digo, bueno, la verdad, muchachos, nos quedamos en el vestuario, nos salgamos a enfrentar esto. Todos los candidatos que están hoy en el tapete, Cristina llegara a dar vuelta a esto, pero Cristina no lo puede dar vuelta a Cristina a esto, lo va a dar vuelta el pueblo, porque yo te puedo asegurar que hay que tener la Plaza de Mayo llena hasta el Congreso y la gente gritándote permanentemente en la cara, Cristina presidenta. Desde que Cristina manda comunicación a través de sus redes sociales diciendo que no iba a ser candidata, pese a que ya lo había dicho en diciembre, hay como una sensación, no sé si vos lo notarás en la gente, pero como que la gente es como que no lo acepta. O sea, no y no. Es Cristina nada. Es como que hay un efecto de no me llegó el mensaje y no quiero que me llegue y no lo voy a aceptar. Ojo. Por eso me acuerdo otro discurso de ella, no me acuerdo, pero fueron que ella planteaba, no es cuestión de que todo dependa de mí, sino que si hay una exigencia real de las bases o si hay una movilización para que ella acepte. O sea, no que ella cargue con todo y que sea una decisión producto de su voluntad, sino que haya un respaldo. Por eso quizás el 25 de mayo, como lo planteás. Y el respaldo es el respaldo del pueblo. Claro. Digo, ella te puede, hoy por hoy, hay algo que dice permanentemente, y lo dijo la vez pasada en La Plata y lo volvió a decir en la nota. Voy a hacer lo que el pueblo me pide, ¿sí? Y voy a hacer lo que tengo que hacer como militante. A ver, a buen entendedor, pocas palabras. Yo te digo, hay que estar, por eso lo repito y lo subrayo, hay que estar en la Plaza de Mayo con 500.000 personas, 750.000, 1 millón de personas. Hay que estar, Marcelo, a ver, yo creo que, bueno, a veces tenemos visiones distintas, que está bueno, ¿no? Y que las podemos conversar. Total. A veces muchos se plantean que la plaza no se llena voluntariamente, y la otra pregunta es, así, la engloba en una sola, ¿y si no se llena la plaza? Pero no, a ver, la Plaza de Mayo no se llena voluntariamente. No sé, le pregunto, por eso digo, hay muchos que aducen que se lleva a la gente, que no es voluntario. Mira, eso se ha visto en algunos actos de individualismos, pero acá en el caso de lo que pasó Cristina lo podemos ver cuando fue lo del atentado. Cuando fue lo del atentado, la gente fue espontáneamente, no había oradores, no había nadie, la gente salió y no cabía un alfiler, y yo te puedo asegurar, tratar de buscar en cualquier dron, en cualquier video, en lo que fuera, tratar de buscarme un colectivo ahí. No, Cristina es uno de los pocos fenómenos que queda que puede movilizar espontáneamente ella sola. Ahora, usted se da cuenta que Cristina genera de parte de ustedes tanto amor como también tanto disconformidad, no voy a usar la palabra odio, disconformidad de mucha población del país. Mira, recién vos me hacías alusión a que vos sos hincha de San Lorenzo, ¿no? Cuando ustedes nos ganan a nosotros, yo también estoy desconforme. Cuando nos ganan 2 veces, 3 veces, y yo miro el historial, y sí, me da bronca ver el rojo y azul. Obvio, a ver, cuando yo tengo un monstruo político, un animal político como Cristina, y si que no le puedo ganar, Bueno, no, pero a ver. Una cosa es la gente, el político contra otro político. Yo hablo de la gente que no le alcanza para comer, la gente que no puede mandar a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. La inseguridad. Hay mucha gente que está disconforme con sus gobiernos y que no tiene que ver con que le ganen o no le ganen. Está bien, pero en el gobierno de Cristina, en los 2 gobiernos de Cristina, los números fueron totalmente diferentes. Está bien, me vas a correr con el que actualmente el gobierno este. Y esto, si pasaba con cualquier otro presidente, hubiese ocurrido. Acá estuvimos 2 años paralizados con una pandemia. Salimos de la pandemia, se viene una guerra. Y encima tuvimos otro agravante más, que muy pocos lo dicen,
acá hubo una guerra interna también dentro de nuestro espacio, ¿eh? Porque acá, digo, no se le perdonó nunca a Alberto que haya renegociado esta deuda. Y bueno, y vos fíjate los sectores más ultrakirchneristas, como la misma Cristina, no están de acuerdo con esta renegociación. Y yo, tío, la verdad, me parece que hay que barajar ya de nuevo y decir, no, mira, esta deuda no es una deuda legítima, me puedo hacer cargo de esto, pero de todo no. Es impagable esto. Entonces, como es impagable, creo que sí hay que renegociarlo. La pobreza, después de una pandemia, todos los países del mundo, hasta los Estados Unidos, Italia, España, Alemania, todos quedaron mirando para el norte, digo, mal. Acá en la Argentina no se llegó a lo que algunas grandes potencias llegaron, a acumular cadáveres en camiones. Acá en la Argentina eso no pasó. Claro, el tema con la economía, ¿no? El punto es que ya acá en en el gobierno de Alberto se intentó renegociar, por ejemplo, con el Fondo Monetario. Estamos pagando una sobretasa de interés porque nos dieron un préstamo muy superior de acuerdo a nuestras posibilidades. Esa sobretasa la seguimos pagando. Pretendíamos quizás un arreglo a 20 años y no se pudo, y no se pudo hacer tampoco. Entonces, necesitamos eso, pero es como que si bien eso es lo que necesitamos y lo que decíamos, después nos chocamos contra la pared cuando nos sentamos con el fondo, porque creo que en este gobierno se intentó estirar los plazos, bajar las tasas, y no se logró. Esa es una pared, ¿no? Bueno, pero por eso vinieron muchos problemas internos, Claro. Porque Guzmán era un especialista en renegociación y Guzmán fracasó. A ver, ahí hubo un antes y un después dentro de lo que fue el Frente de Todos. Empezó a discutir algunas políticas económicas que algunos estaban de acuerdo y otros no. Particularmente yo no concebía que nosotros pudiéramos renegociar esa deuda. Esa deuda era ilegítima. Entonces, como legítima, yo tengo que votar todas las circunstancias para que esa deuda no se condone, pero yo me puedo hacer cargo de esto otro no. Esto fue como en la época de Alfonsín, cuando los militares habían adquirido una deuda monstruosa y Alfonsín la reconoce. Cuando era una deuda de un gobierno de facto, no nos correspondía, no les correspondía al pueblo. La deuda que toma Mauricio y Macri la toma entre gallos y medianoche, y el mismo Fondo Monetario reconoce que fue mal otorgado. No hay. Pero eventualmente, ¿no? Digamos, siguiendo por la línea económica, podemos hablar de otras cosas, pero lo que uno piensa o lo que uno ve en Argentina, que más allá, en el caso de un eventual gobierno de Cristina, es que ya me estoy yendo más lejos, si Argentina está encorsetada en cantidad de deuda, lo dijo en la entrevista, el año que viene 25.000 millones de dólares Argentina tiene que pagar, y no están, o sea, falta, el año que viene tenés solamente el vencimiento con el fondo 5.000 millones de dólares, más acreedores privados, más otros contratos que se hicieron por deuda, que vamos a estar entre los 7.000 millones de dólares. Son impagables. Entonces, no cualquiera se puede sentar a decir, Argentina esto no lo paga. Una líder de las características de Cristina lo puede hacer. La realidad hoy por hoy es esta. Yo creo que no, por más que Massa tenga muy buena voluntad, por más que Guado tenga muy buena voluntad, por más que Scioli, al cual respeto muchísimo, y yo creo que es uno de los pocos candidatos que en una eventual situación de que Cristina no jugara y no se torciera esta voluntad de ella, es el único que yo creo que tendría chance. Porque no te olvides que Massa, puede ser bendecido, ¿no? Pero el pueblo peronista, el peronista más ortodoxo, no se olvida lo que él hizo en el 2015. Entonces ojo, creo que hay que buscar el consenso para que al peronismo le vaya bien. Pero realmente, yo estamos viendo si el peronismo negocia o no negocia y cuál es el candidato. Ahora, la fórmula
fórmula anterior, que fueron los que tomaron esta deuda, hoy hablan como si no hubiesen hecho absolutamente nada, se sienten que no son responsables de nada. Yo digo, hagan una autocrítica, propongan un plan para hacer un salvataje del error garrafal que cometieron. Pues ya, muchísimas gracias por la nota. Los saludamos. Gracias. No, te veo, un gran abrazo y que tengan un buen sábado. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what I might say, there's a message in the Acá volví, wire. sí, me estaba ahogando. Ya me están mandando mensajes, no, estoy viva todavía. Estas cosas pasan, ¿qué va a hacer? Muchos goles que grité de San Lorenzo, fui a la cancha, tomé frío. Estoy acá con mi tacita de San Lorenzo. Hola, Prada, ¿está por ahí todavía? Sí, los extremos hacen mal, gritar tanto los goles te hace mal. ¿Sabés que hoy estoy rodeada de hijos? A ver, Vos sos hijo. En el piso tengo a Angelito Báez. ¿Cómo le va, Angelito? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo anda usted? Hincha de Boca también, Por hijo. supuesto. Y vamos. tengo a Alfredo Velasio. ¿Cómo le va, Alfredo? Acércate más al micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Falta de bien. práctica. Otro de Boca también. También. Todos simpatizante de niñitos, Boca. hijos míos. ¿Qué va a hacer? Mayoría. Sí, acá el operador igual me dijo que los hijos se enojan por cualquier cosa. No lo dije yo. Bueno, yo como 3-1, siempre... vamos. Sí, tuve 3 hijos. ¿Qué va a hacer? Esa sí la vida. Ustedes estarán pensando que yo cada vez que cierro una nota, comento algo de la nota, lo que pasa es que me había ahogado tanto que no podía. A ver, lo cierto, yo ya no tenía más preguntas para hacer porque no había por dónde entrarle a Puella.
no sé qué te pareció a vos, Ale, en lo económico, pero a mí por lo menos en lo social, me parece que a veces hay una negación tan grande que no vale la pena seguir penetrando porque siempre me contesta lo mismo. Las comparaciones con el fútbol o con el casamiento, qué sé yo. Bueno, esto va a seguir, la entrevista, Cristina, en la entrevista hay un montón de variables para hablar. Respecto a este tema de la candidatura en sí, Cristina dijo en chiste, cuando Dugan insiste, ¿vas a ser candidata? Y Cristina le responde creo que hay comprensión lectora en todos los argentinos y argentinas. Entonces, la comprensión lectora es que, bueno, ya dijo que no. O sea, y hasta dio motivos personales. El cuidado de su hija, Florencia, que la necesita. Y también de momentos más íntimos, cuando habló de su atentado. Entonces, cuanto a la propia seguridad, creo que quedó claro. Lo que sucede es que después el chiste es nadie tiene comprensión lectora, o sea, nadie sabe leer y escribir, o nadie entiende un texto, con lo cual, por más que Cristina diga no, la gente va a seguir diciendo sí, y queda el 25, entonces, como conclusión, queda el 25 de mayo, lo dijo recién Puella, una especie de cabildo abierto, como ocurrió con Eva Perón, en donde la gente le pide a Evita que sea candidata a vicepresidente. Ella termina diciendo, haré lo que el pueblo me diga que haga, y todo el mundo se va feliz, ¿no? La gente estuvo en la plaza, en ese entonces todo el mundo se retiró de la concentración pensando que iba a aceptar, y después ella en un mensaje por radio, que era el medio principal entonces, hace el renunciamiento, ¿no? Dice que ella no necesita los cargos para representar al pueblo, ¿está? Pero, a ver, Ale, el renunciamiento supuesto, Cristina lo hace con la carta. No necesita hacer otro renunciamiento. Y digo, bueno, sumándome todo lo que decís, es súper interesante recordando la historia. Usar de nuevo una fecha patria para apoderarse de la fecha patria, ya estoy un poquito cansada. Elijan otro día, viejo. Hay 20.000 días. Bueno, son 365 días al año y la fecha patria, bueno, no hay otra fecha. Justo la entrevista fue el 18 de mayo, 4 años después del tweet, del WhatsApp, donde se puso Alberto. Sí, claro. Siempre hay hay un motivo, cada fecha tiene un motivo, un porqué de ser así. Bueno, el 25 de mayo se asume, esto fue Duhalde que entregó el poder a Kirchner, o sea, se dio esa fecha, digamos, no es que haya sido planificada con antelación. Ahora, el 25 de mayo va a ser en este sentido, en el sentido que le da Puella, es un cabildo abierto donde la gente le va a pedir a Cristina que sea presidenta, tal vez, porque en ese cabildo abierto, como fue planteado, la gente le hablaba a Evita, y Evita respondía. Había un diálogo entre la multitud y la líder. Y acá no sé si se va a producir de esa manera, pero aparentemente en el esquema que plantea Puella será lo mismo, ¿no? Una masa, una multitud gritando por que sea presidenta y ella dando los motivos, una especie de diálogo que es, digamos, tal cual como está planteado, ¿no? Si es un cabildo abierto para ver si ella acepta o no. Ella lo dijo en la carta, en la entrevista, dio motivos, ¿por qué no? Su hija la necesita. Ahora la incógnita queda el próximo 25. Ya no queda más, no hay especulaciones de quién podría ser, si no es Cristina, quién. Por el momento, el 25 va a ser clave para determinar si finalmente termina aceptando y no tenemos comprensión lectora, o acepta. Igualmente viene pidiendo pista, Sergito Massa viene pidiendo pista. Lo que pasa es que, digamos, en este análisis político que hacemos, ¿no? Sergio, él está con el ministro de Economía, está esperando que le venga la plata del fondo para poder hacer frente a cualquier corrida financiera. Sí. Massa sube la tasa de interés, o sea, volvió a subir, primero fue el 87,91 y ahora casi 100%, ¿no? Él redobla la apuesta, sube la tasa de interés para que la gente se quede en plazo fijo y no vaya al dólar. Pero lo que sucede, ¿qué cosa es, Mayestar? Vos podés subir la tasa para ganarle al dólar, pero llega un momento en que esa corrida tiene un límite.
por más que después yo te ofrezca 150% de tasa de interés para que no te vayas del peso, la gente ya termina desconfiando y se cambia sí o sí al dólar, porque ya sabe que no hay otro camino. Entonces, Massa tiene que estar en el Ministerio de Economía. Si él deja el ministerio para una campaña presidencial, o al revés, él es ministro y candidato, se le va a complicar la economía y estamos como digo yo siempre en chiste, estamos siempre en la orilla, en la orilla del precipicio y caminamos por ahí. Sí, claro. Pero esto de que Massa sea candidato a presidente dejando el Ministerio de Economía juega muy en contra, muy en contra. Sí, arrancamos, bueno, y hablamos con Puella también porque también hay un sector del peronismo al que le llaman peronismo puro, disidente, llámenlo como quieran, que está haciendo otro armado por otro lado. Empezamos con el oficialismo, porque la noticia fue Cristina con esta nota, ¿no? Estamos hablando de un Uñac, un Urtubey, todo ese peronismo que va por afuera de un kirchnerismo. Y hay que ver dónde se encolumna, o si le presenta también una oposición. Eso pasa en el oficialismo, donde todo también depende, como decís vos, Ale, de la economía, ¿no? De lo que vaya pasando. Nos vamos a la oposición y lo que anda pasando por ahí. Están muy preocupados todos porque las mediciones no son lo que se esperaba. Hay tanto candidato en la oposición que preocupa. Ayer, por ejemplo, la foto de la oposición fue Manes y Morales, dos personas que no se hablaban hasta ahora. Y a Manes, en realidad, el radicalismo lo quiere bajar de candidato a presidente y Manes sigue diciendo que no. Bueno, veremos en qué termina esta interna. Estos días también apareció un supuesto bajarse de Morales para ir o de senador o de vice de Larreta. También hay que ver eso. Larreta, por su lado, está buscando un compañero que le sume a la fórmula y más que el radicalismo, está buscando también peronismo, que es lo que buscan muchas de las fórmulas. Se ve medio todo, o sea, no hay nada dicho. Después, bueno, Milei, que presentó a su vicepresidenta, la candidata, y todo está ahí, como que no hay un candidato que hace punta, que perfila. ¿Será por eso también que el oficialismo vuelve a insistir con Cristina? El oficialismo insiste con Cristina porque la ve como síntesis, pero Cristina ya lo demostró con Alberto, que necesita juntar otros sectores. Y entre esos sectores está los nombraste vos, Schiaretti, uno veo YouTube y la publicidad que sale todo el tiempo antes de cada video es de Schiaretti. Sí, claro. Antes la red inundaba todo ese espacio, ¿no? Bueno, nombraste a dos que se están juntando, a dos claro, que están viendo la posibilidad, porque los dos juntos miden más que separados. Ahora es toda una cuestión de mediciones. Y sí, porque hay un descreimiento total de la política. Hay un descreimiento total de la política como capaz de solucionar los problemas. ¿Sí? ¿Qué problema? La inflación permanente. La inflación, convengamos, quizás en un nivel muy inferior, 20, 30%, que cualquier paritaria puede acercar o aproximarse. Digamos, no es que sea lo ideal, no estoy diciendo que eso sea ideal, pero que no es el principal problema. Acá el problema es que la inflación no es la inflación en sí, sino ¿cómo se dice? Espiral, se espiralizó. Entonces la inflación viene subiendo de un rango de 3-4%, pasó 6-7 y ahora está en 8, y el tema es que se sigue manteniendo. ¿Qué pasa ahora si en junio da un 10%, antes de las candidaturas da un 10% en mayo? Ya los alimentos tienen un 10% de abril. Sí, tremendo. 10%, sí. Entonces estamos pegando en un lugar la inflación más alta en alimentos, que son un rubro imprescindible, que estamos pegando acá a los sectores que están en la economía negra, que no pueden actualizar por paritaria, que los trabajadores que tienen changas y lo que ganan se les fuma de la mano. Entonces estamos pegando a un sector que es el que castigó hace 2 años al oficialismo en la derrota que tuvo, 2021, y ahora no va a acompañar alegremente porque quizás sea Cristina. Por eso Cristina dice ampliar, sumar a otros sectores.
digamos, el tema de la inflación, esta creciente inflación que no, ni siquiera ni paritaria, ni Sí, aumenta, claro. ni quita de impuestos, o sea, esto amenaza con tragarse todo, cualquier medida que uno pueda tomar para favorecer los ingresos de la población. Entonces, ahí está el riesgo. Y por más que haya mística del lado del peronismo, de Cristina en particular, si Massa no logra contener esta inflación que está subiendo y que amenaza con algo mucho peor, no hay mística que pueda contra eso. No hay cabildo Sí, abierto, no hay 25 de ¿sabés mayo. qué pensaba, Ale? Iba a arrancar con esto, pero ya empezamos con el entrevistado. Yo siento estos días, esta campaña más que nunca, que nuestros políticos viven en Narnia y nosotros vivimos en Argenzuela. Entonces vivimos dos realidades distintas. Nos pintan las cosas como que va todo bien, algunos va todo bien, y algunos es un cataclismo, pero no me ofrecen cómo lo van a solucionar. Entonces viven en sus mundos, creen que una foto hace que, mirá, se sacó la fotito con tal, mirá, recorrió el barrio cual. Eso no me suma el voto. Creo que hay mucho merchandising, mucha red social y poca oferta de ideas, de propuestas y de soluciones. Me parece que más que nunca estamos yendo para ese lado y me parece que se alejan de la gente. También los medios, ¿no? Todos los días nos muestran cosas que pasan en la provincia de Buenos Aires. Señores, no pasan solo en la provincia de Buenos Aires. Ayer un colega nuestro, acá nomás, Bajo Flores, a punta de un revólver, le robaron todo en la puerta de un supermercado. Cuando fue la policía, nadie le tomaba la denuncia. Ciudad de Buenos Aires. Entonces pasa en todo el país. Entonces, no vayamos ni para un lado ni para el otro, mostremos las realidades de todos los lados. Me parece que vivimos, los ciudadanos de la Argentina vivimos una realidad que los demás no ven, y me preocupa porque si no hay soluciones de uno del otro, termina ganando el voto enojo, y el voto enojo no siempre va a ser el mejor voto. No, para nada. Pero quería hacer una distinción también. Acá vimos hasta ahora elecciones provinciales que los partidos políticos anduvieron bien, o sea, la gente votó positivamente, ganaban los oficialismos, o sea, todavía el contrato social, siendo mala la teoría, entre la clase dirigente y la sociedad, ¿no? En cuanto a que la clase dirigente asuma ese rol, dirigir, administrar los recursos de una provincia, intendencia, se está cumpliendo, o sea, en ese nivel provincial, local. Ahora, a nivel nacional, la inflación no está relacionada con un gobernador o con un intendente. Se le buscan otros motivos para votar. Pero una inflación creciente, como decía recién, lleva al voto enojo, al voto bronca. Igual, Ale, bien que lo trajiste a la mesa, ¿no? El hecho de que sigan ganando los oficialismos, que a la oposición le haya ido bastante mal en las elecciones, que el voto en blanco sumó mucho en algunos distritos, que hubo menos gente votando, y tendría que marcar algo, tendría que haber un análisis más profundo de todo eso. Claro, es el voto, lo que plantean muchos autores, planteó también Cristina, es la insatisfacción democrática, es decir, todos cumplimos 40 años de democracia, 40 años de una democracia que en muchos sentidos fue muy positiva, es decir, es todo positivo la democracia, vivir en libertad. El aspecto político creo que fue excelente, el aspecto social también, las leyes que se aprobaron, pero en otros aspectos de la economía no fue bien. Es decir, pero uno habla en general, hace 40 años y respecto a hoy. Hubo momentos también que, digamos, podemos marcar como excepción, pero como planteando desde el hoy, uno dice 40 años de democracia y una crisis económica, estamos pidiendo siempre estamos a la gorra, estamos todo el tiempo pidiendo dólares. Eso no es un país, no estamos acá. Una cosa es sobrevivir, bueno, que me den propina, hago un malabares como vemos en la esquina, en los semáforos, a veces gente haciendo malabares para una propina, pero
Acá el Sergio, ministro de Economía, no hablo de Massa en sí. Puede haber sido cualquiera, yo, vos, tenemos que estar pidiendo dólares y siempre prestados. Argentina no logró un sistema económico, lo mencioné otras veces. Argentina tiene superávit comercial, pero con Brasil tiene déficit, con China tiene déficit comercial. China debería comprarnos muchísimo más, Brasil debería comprarnos muchísimo más. No está pasando y eso es porque no se logró que Argentina desarrollar capacidades productivas para lograr un intercambio favorable. Y entonces siempre estamos atrás. Y como señalaba en la entrevista de ayer en C5N, faltan dólares que no tenemos. O sea, hay mucha necesidad de dólares y que no hay. Entonces, el problema es ese. Ahora, a nivel nacional, una inflación creciente va a traer, bien lo dijiste vos, Mayestar, la gente no va a ir a votar, la gente va a votar en blanco. Claro, ya se vio en las provincias y es más. La gente vota terceros, claro. Como en el caso de Milei. Bueno, y se supone que en las próximas elecciones provinciales las encuestas dan que siguen ganando los oficialismos de las provincias que faltan. Y en algunas provincias que son opositoras, los votos no serían tan elevados para el gobierno actual. O sea, algo está pasando en la sociedad que no lo saben leer claramente los políticos y que sigue peligrando la ciudadanía. Bueno, Ale, vamos a dejar acá nuestros análisis políticos que hacemos todos los sábados y nos vamos a meter en un mundo que a vos te va a gustar mucho, así que quédate ahí. Yo charlé en la semana con Carlos Mateo Valmelli, que es autor del libro El andar del lobo, que se presentó en la Feria del Libro. Esto nos contaba. Bueno, estamos con un grande que escribió un muy buen libro, Carlos Mateo Valmelli, y que, bueno, hoy va a charlar con la picadita del sábado porque ya presentó en la Feria del Libro El andar del lobo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Mira, Esther, un placer de poder estar contigo, de poder estar en este programa La Picadita del sábado, y bueno, y de Buenos Aires y la Argentina, que es un país que tanto quiero. Carlos, contanos un poquitito de qué se trata El andar del lobo para aquellos que digan, bueno, a ver, quiero leerlo, quiero saber de qué se trata. Mira, este es un libro con dos voces. La voz más potente es la voz escrita en primera persona de Wolfgang. Wolfgang fue un jerarca de la SS que estuvo encargado de la Operación Barbarroja, o la ocupación del este, de lo que era la antigua Unión Soviética. Estuvo en la planificación de todo esto, estuvo en la planificación del Holocausto, estuvo en la planificación de lo que se llamó la guerra total en contra de la Unión Soviética, que tenía el propósito de, en primer lugar, hacer realidad ese concepto nazi de el espacio vital. Segundo lugar, acabar con los eslavos, los rusos, y también, obviamente, que sea el sitio mortuorio de los judíos en Europa. Y es un libro que es una autobiografía escrita en primera persona. Una autobiografía que es recogida por otra persona. ¿Cuál es la característica de este libro? Lo que yo le llamo la verdad estética, digamos. ¿Qué es lo que yo quise lograr estéticamente con este libro? Un personaje nacionalsocialista, nazi, que no está arrepentido de todo lo que fue el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler al poder, pero que aparte de ser un hombre convencido de su ideología, también es un hombre que tiene sentimientos, que se enamora. Entonces es un libro que noveladamente, porque es una novela, no hay que olvidar de eso, es una novela que transmite una filosofía de la historia, transmite una filosofía política y transmite una visión antropológica del hombre, en el sentido de preguntarse cómo es posible que en el corazón humano soliciten su sitio sentimientos tan contradictorios como el odio y el amor. Sí, claro, qué lindo. De eso trata la obra. Un libro sí, una novela, pero no es solamente una novela de acción o de entretenimiento, tiene acción, tiene entretenimiento, tiene una historia de amor, es una biografía de un hombre que
que justifica, digamos, la maldad. Lo que nosotros creemos que es maldad. Desde el punto de vista de nuestra moral judeo-cristiana, para nosotros eso es maldad. Eso en realidad adentro de cualquiera de nosotros existe el bien y el mal, claramente. Bueno, en algún momento él dice que el lobo está escondido en todos nosotros. Él es un hombre que parte de una posición en el sentido de decir, el hombre fuerte tiene el derecho a ser débil, pero el débil nunca va a tener el derecho a ser fuerte. ¿Por qué razón? Entonces él establece que él cree que la sociedad humana, entre los seres humanos, es una sociedad jerarquizada de débiles y fuertes. Esto recuerda un poco a Nietzsche. El libro tiene referencias nietzscheanas, este filólogo y filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, pero verdaderamente yo creo que el fundamento filosófico, y Wolfgang así lo manifiesta, el fundamento filosófico del nacionalsocialismo fue Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, el pesimismo, la idea de una voluntad que no la podemos captar, etcétera, etcétera. Es una novela interesante, no es una novela solamente de entretenimiento, es una novela que se suda, pero que creo que aporta mucho al lector. El lector sale enriquecido de esta lectura. Carlos, la verdad que me queda maravillada y ya tengo ganas de leerlo. ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo te surge la idea de escribir este libro sobre este tema, no? Bueno, mira, hay varias circunstancias personales. En primer lugar, yo me eduqué en Alemania. Yo soy abogado, egresado en el Paraguay, luego fui a Alemania y en Alemania estudié Derecho Público Alemán, o sea, el constitucional y el administrativo. Hice ciencia política, pues hice filología. Y luego terminé mi doctorado. Y siempre estoy, digamos, soy un admirador, un lector de todo lo que es el pensamiento alemán en términos de literatura, el romanticismo alemán, el idealismo alemán, Goethe, Schiller, Hölderlin, de la filosofía alemana, de tres filósofos que para mí son fundamentales, o sea, Platón, Kant, Schopenhauer y Nietzsche son fundamentales en mi vida personal. Tengo un libro escrito que se llama Filosofía de Vida, en donde también yo destaco la influencia de los filósofos en mi vida, por mi vida práctica, en mi vida, no en mi vida de la abstracción, sino en mi vida de cómo escoger valores, de por qué tomar una decisión o no. Un ensayo, un libro, una novela, la verdad que también es una novela autobiográfica, una autobiografía fraudulenta. Entonces, bueno, esto en primer lugar es Alemania, que siempre estuvo presente. Y cuando yo, de niño, mi padre era español, mi tía española, Mari, se casó con un alemán, y el alemán se llamaba Wolfgang, y de muy pequeño yo lo conocí, porque ellos vivían en Río de Janeiro y venían a visitarnos, en aquella época, te estoy diciendo, hace décadas. Y entonces era algo muy lindo, porque él era un hombre muy tierno y dulce con nosotros. Yo tenía, 4 o 3 años, me cobijaba entre sus piernas, y él tenía las piernas agujereadas de balas, y me sorprendía mucho. Y en el transcurso de la vida yo me iba preguntándole cosas de la guerra, y él hablaba poco de la guerra, él decía que se mentía mucho de lo que pasó, pero en fin, hablaba poco, era renuente a hablar de la guerra. Y en la medida que yo fui creciendo, fui descubriendo también a través de la lectura, de la investigación histórica, de mi presencia de 6 años en Alemania, de mi contacto con Alemania. Yo tengo un contacto muy íntimo, hasta profesional, con alemanes. Entonces fui descubriendo eso que fue esa maquinaria organizada para el exterminio humano. Pero y bueno, y ahí me fui y me preguntaba yo, pero ¿cómo es que Wolfgang, que es un hombre tan dulce y tan tierno, pudo haber estado en esas ocupaciones? Según datos estadísticos de la Universidad Americana, eso hay que tomarlo todo con pinza, ¿verdad? El 70% de los soldados alemanes que estuvieron en la Unión Soviética estaban dispuestos a fusilar. Porque no te olvides que las grandes matanzas primero fueron de hambre. Del 33 al 39 Stalin mató de hambre, del 39 al 44 Hitler mató de hambre. La segunda forma de matar, de exterminio, fueron las fosas comunes, a tiros.
en la cabeza. De hecho, hay una imagen muy fuerte en el libro de eso. Y la última fue la gasificación, donde menos se mató, el método que menos fue utilizado, pues fue, digamos, implementado al final de la guerra. Entonces yo decía, ¿y será cómo es posible que Wolfgang haya estado con un corazón que con nosotros, con su sobrino, ¿verdad? Sí, que no sí. éramos sobrinos de sangre, era tan tierno, bueno, y él estuvo ahí. Después también me cayeron experiencias, libros, en donde yo leía las cartas de los soldados alemanes que estaban, soldados de ocupación, Sí. que estuvieron en el frente soviético, que fue el frente más duro, era el más cruento, el más cruel, donde ahí se declaró la guerra de exterminio, porque había que exterminar. En Francia, en Bélgica, en Holanda, no voy a decir que no hubo crueldad, pero digamos fue una crueldad en su expresión mínima comparando lo que fue en el este. En el este fue una cosa bárbara. Una barbaridad humana. Evidentemente ya lo tenías desde hace mucho tiempo, este interés por escribir o por investigar y averiguar todo esto. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? La verdad es que el libro yo lo escribí con mucha rapidez. Yo escribo, mira, conmigo mi biografía es muy peculiar. Yo provengo de la política. Y cuando hacía mucho poco fui presidente del Congreso, director de la ITIPU, por el lado paraguayo, canciller, constituyente, en fin, tuve una carrera importante en la política y después me harté de la política, me harté. Y ahí dije, bueno, que el Mateo político no sabotee más al Mateo escritor. Durante mi estadía en la política yo escribía ensayos políticos sobre reformas constitucionales, gobernabilidad, reformas económicas, globalización, desarrollo institucional. Y bueno, me cansé y entonces dije, escribía ya cuando tenía 49 un libro, Mi última experiencia en Itaipú, que es un tema que me interesó mucho. Esa directoría me costó mucho y fue el final de mi carrera política. Y después dije, bueno, voy a escribir literatura. Y entonces, bueno, escribí una novela que se llama La pasión de Lucrecia. Y luego dije, ¿será que tengo que esperar 50 años para volver a escribir una novela? Entonces escribí otra novela. Y así empecé con la novela. Y son novelas, sí, son novelas, no son novelas ligeras, son novelas... Claro. Que te hacen pensar, claro. Sí, mi idea es esa. Sí, claro. Digamos, literaturizar algo de pensamientos, de filosofía, no de sistema filosófico, algo de filosofía, pero no de filosofía también esa filosofía abstracta, sino filosofía de la vida, ¿verdad? Filosofía de la vida, sí, claro. Cosas que nos pasan en la vida diariamente y eso, que nosotros tomamos, sí. Eso es lo que nos gusta leer a nosotros, ¿no? Un poco también de cosas que nos pasan, de cosas reales, por más que sea una novela. Y para gusto de tus lectores, qué bueno que te pusiste a escribir. Bueno, mira, vos sabés que yo estoy muy satisfecho, el libro tiene muy buena venta en toda América. Al mismo tiempo, muy buena receptividad en Argentina, cosa que para mí es muy importante, porque el mercado argentino es un mercado que tiene resonancia en España, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Aparte que como dije ayer, qué honor para mí presentar un libro en la tierra de Borges, de Lugones, de Sarmiento, de tanta gente. De grandes escritores, sí, claro. No, claro. A los cuales yo les debo mucho, ¿verdad? Yo les debo mucho porque yo aprendí a escribir leyendo Borges, leyendo Sarmiento, leyendo la poesía de Lugones y sí, tanto hacia autores argentinos. Entonces uno está muy agradecido, yo soy un lector muy agradecido. Y nosotros agradecidos de que hayas venido a la Argentina a presentarlo. Y mirá, como los tiempos de la radio se nos van terminando, ¿qué te parece si cuando vuelvas a Argentina un sábado te venís a la radio a La Picadita? ¿Te parece? Pero con mucho gusto. Perfecto. Vamos a hacer, mirá, sería un placer poder hablar y aparte poder hablar con el público argentino, que es un pueblo que nosotros los paraguayos queremos mucho. Carlos, muchísimas gracias por esta nota, te mandamos un abrazo y esperamos verte pronto. Igualmente, nos vemos a ver pronto, ¿ok? Gracias, estábamos hablando con Carlos Mateo Balmeni en esta nota por su libro en presentación El andar del lobo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Si pensás en medicina privada, pensá en MGN Salud. MGN Salud es más servicios, amplia cartilla médica, más beneficios, planes médicos sin límite de edad y los mejores profesionales. Comunicate por WhatsApp al 11 40 46 27 27 y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp las 24 horas al 11 40 46 27 27 y un ejecutivo te asesorará. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Vacuna antigripal anual 2023. Si formas parte de los grupos con condiciones de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/hábitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. En la picadita del sábado aquí en Ecomedios AM 1220. Ale, estás por ahí, ¿no? Sí, Maester. Muy bien. Bueno, recién escuchábamos uno de los autores de la Feria del Libro que, como no podía estar porque viajaba a Paraguay y los horarios se le complicaban, lo hicimos grabado. Pero interesantísimo, ahora, ¿Viste qué bueno lo del libro? Además, me encantó. Me encantó. Sí, con todo lo que tiene que ver con una historia de nazi, estuvo muy bueno. La verdad que son esas perlitas que uno va descubriendo en las ferias del libro que a veces no tenés la oportunidad si no te los mandan la gente de prensa o los propios autores. Entonces, por eso me pareció muy interesante el libro, muy interesante el autor con la historia del autor y con la historia del libro, ¿no? Está, la verdad que muy buena. Bueno, ahora vamos a tener 2 autores más. Uno lo tengo acá en piso y el otro lo vamos a llamar por teléfono. Pero antes, sí, ya tenemos una comunicación que no quería dejar de llamarlo. Hace un ratito en mi editorial yo dije que los políticos a veces están muy alejados de lo que le pasa a la gente y es una generalización. Pero siempre hay unas perlitas
y gracias a Dios que las tenemos, que son políticos que trabajan muchísimo, que son serios, que se esfuerzan por la gente. Es el caso de Gustavo Mena, que fue diputado nacional, mandato cumplido, y que ahora va a ser, o es ya candidato, a vicegobernador por la provincia de Chubut, y la verdad que me pone muy feliz. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. María Esther, buen día, un gusto poder conversar con ustedes. La verdad, bueno, quería felicitarte y bueno, me parece genial que puedas llegar por lo menos a presentarte a la candidatura y ojalá mucho más porque sé de tu trabajo y tu compromiso constante con la gente. Sí, es un desafío, la verdad, que por el cual está movilizado todos juntos por el cambio, ¿no? Recuperar la provincia de Chubut, que tiene 20 años ininterrumpidos de gobiernos que nos han llevado a una situación calamitosa, inexplicable, con todos los recursos fiscales, naturales y todo el potencial que tiene Chubut. Y bueno, y en este caso hemos logrado una lista de unidad, los partidos que componemos Juntos por el Cambio, el radicalismo, el PRO, el Polo Social. Se está sumando también un partido histórico de Chubut, como es el PACH, el Partido de Acción Chubutense. Y bueno, y va a liderar este proceso el senador Torres, Nacho Torres. Y bueno, y estamos en la previa, ¿no? Porque se ha adelantado la elección para el 30 de julio. Sí, claro. De manera tal que estamos en Chubut se derogaron las PASO a fin de año. Otra cuestión, digamos, de esta manía de acomodar las leyes electorales a gusto del oficialismo, que la verdad que le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque después de eso también hubo un adelantamiento electoral en Trelew, amagaron el año pasado con poner la ley de lemas, y bueno, y el primer test electoral que fue Trelew, pudimos ganar, ¿no? Después de 20 años vamos a gobernar Trelew con Gerardo Merino y todo su equipo. Y Gustavo, ustedes y bueno, pusieron el punto en los primeros 100 días de gobierno, si a ustedes les tocara gobernar. sí, la provincia tiene una situación muy delicada desde todo punto de vista, financiero, de funcionamiento del Estado, de endeudamiento, de no prestación de servicios, que esto es lo más grave, ¿no? Sobre todo el servicio de educación, que es un derecho que se le viene denegando a los chicos, que ahora no está tan en el tapete porque en su momento esto abarcó prácticamente a todas las escuelas públicas de Chubut, en donde durante 3 años, prácticamente 4, no se alcanzaron a dictar los días de clase que la Ley Federal de Educación, la Ley Nacional, exige para 1 año, ¿no? Pero aún hoy siguen los problemas, porque no hay gas, porque no anda el calefactor, porque faltan vidrios, y estas son las cosas que hay que encarar, las cuestiones prioritarias, ¿no? Y también recuperar una visión de lo productivo. Hoy hay abandono de campos por toda la situación de la producción lanera, la macroeconomía, hay un potencial enorme en materia pesquera, en turismo, en las energías renovables, que además es algo que no solo tenemos que poner la mirada por los compromisos para mitigar el cambio climático que ha asumido la Argentina ante la comunidad internacional, sino porque además representan una posibilidad de inversión, de creación de empleo de calidad, bien remunerado, y porque el mundo va hacia una descarbonización gradual, y es una provincia muy ligada a la industria petrolera, entonces también tiene que estar pensando alternativas para cuando el mundo demande menos hidrocarburos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, obviamente sí, son las prioritarias, son los 100 días, pero creo que es una tarea que excede los 100 días. Realmente es volver a poner de pie la provincia va a requerir mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, austeridad y un compromiso de los 4 años de gobierno si nos toca gobernar, ¿no? Buen día, Gustavo. Alejandro Prada te saluda. Mi pregunta apunta a que con tu propuesta que estás planteando, ¿cuánto vas a necesitar un apoyo del gobierno nacional, el que sea, que asuma el 10 de diciembre, muy importante, digo, para el tema de las inversiones
o no, es algo estrictamente provincial, lo que hablaba de incentivar la producción pesquera, energías renovables. ¿Cuál es la relación entre gobierno provincial y nacional? ¿Se puede hacer a nivel local, más allá de que la presidencia? Se requiere de todo, se requiere, primero hay que ordenar y hacer las cosas bien dentro de lo que implican las decisiones autónomas de un gobierno provincial, pero obviamente tenés que articular con el nivel nacional porque no para andar mendigando recursos, sino porque un ordenamiento macroeconómico también tiene que ver con desarrollar todo ese potencial, hoy con el desastre que tenés con el tipo de cambio, con el desdoblamiento cambiario, una política que es absolutamente antiexportadora a una provincia como Chubut, que es la cuarta exportadora del país, es la cuarta provincia que más exporta en términos de valor. Imagínate que este desastre, este desgobierno, la afecta en todo lo que tiene que ver con las exportaciones pesqueras, exportaciones de hidrocarburos, exportaciones también del sector pesquero fundamentalmente. Piensen ustedes que el sector pesquero es un complejo exportador muy importante, 2.500 millones de dólares prácticamente por año, más que la carne. Y de esa actividad, hoy las tres principales especies, que son langostino, calamar y merluza, prácticamente un 70% se desembarca y captura, o para decirlo mejor dicho, se captura y se desembarca en puertos patagónicos, no solamente de Chubut, también Santa Cruz. Así que esas cuestiones obviamente son variables que exceden a un gobierno provincial, eso está claro, ¿no? Tienen que ver con la macroeconomía. Pero es una conjunción de esfuerzos. Y creo que es cambiar también la mirada, ¿no? De tener proyectos propios, de no estar sometido a decisiones nacionales por alineamiento partidario. Hay un montón de obras de infraestructura que durante el gobierno de Fernández se pararon, se dejaron de hacer. Por ejemplo, ha habido un abandono total de la cuestión que tiene que ver con el desarrollo de nuevos parques de energía eólica. Chubut tiene el 25% de la potencia instalada de energías renovables en Argentina está en la provincia de Chubut. Pero eso es todo un desarrollo que se hizo durante el gobierno anterior, ¿no? Que multiplicó esas inversiones en todo el país, en algunos lugares como nosotros con eólica, en otros con solar, como es el caso de Jujuy, y permitió pasar de una incidencia de las renovables de apenas el 0,5% en la matriz energética total Argentina, a hoy estamos en un 15%. Es por obra de aquello que se hizo y que este gobierno ha discontinuado, como ha discontinuado las obras de transporte eléctrico. Entonces vos tenés ahí una limitante al desarrollo de nuevos parques porque no tenés por dónde hacer pasar la energía. Tenemos situaciones también, yo podría decir que se hizo una inversión en materia aeroportuaria. Si hablamos de turismo, necesitamos infraestructura vial, conectividad, aeropuertos. Bueno, también en el gobierno anterior se hizo a nuevo el aeropuerto de Comodoro, un aeropuerto que estaba viejo, que hacía más de 40 años que no se le ponía nada. Tenemos un aeropuerto nuevo, muy lindo, que se inauguró durante la gestión del ministro Dietrich. Se puso a nuevo la pista del aeropuerto de Trelew y se inició la obra del aeropuerto de Esquel y hoy está parada. Entonces, todas esas cuestiones obviamente requieren de gestión y de decisiones nacionales. Hoy el gobierno nacional, el gobierno de Fernández, de Cristina y de Massa está enfocado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. Más que en la provincia de Buenos Aires, está enfocado en Kicillof, sí. que se lleva la enorme mayoría de las transferencias o de los giros discrecionales, de fondos discrecionales que prepara el gobierno nacional. Bueno, esas cuestiones son las que hay que plantarse y cambiar. Gustavo, ya más cerquita de las elecciones vamos a volver a hablar con vos para ver cómo está la situación. Te deseamos lo mejor, insisto, yo creo que sos uno de los políticos que más he visto trabajar en su gestión como diputado, y además sos de San Lorenzo, Gustavo, es un plus. Bueno, sí, por supuesto, somos parte de la misma comunidad. Sí, claro y ahí que sí. estamos siguiéndole el paso Y de bien cerca cerquita. a Rivera. Así Y que bien cerquita que estamos. Muchísimas estoy medio mufa, porque hacía mucho desde después de la pandemia que no había ido a la cancha, y fui hace 20 días, creo que fue contra Fortaleza, Sí. por la Sudamericana, y perdimos.
Bueno, yo te diría que te dediques a la campaña y no vayas. Y no vuelvo a la Vamos a cancha. ver el partido de San Lorenzo Boca. No, entonces. jamás. Gustavo no puede porque está dedicado a la campaña, olvídate. No, que se haga un tiempo. Gustavo, muchísimas gracias. Lo mejor para vos. Un beso grande. Bueno, un beso para ustedes. Un Hasta luego. abrazo. Hablábamos con el candidato a vicegobernador por Chubut, Gustavo Mena, que fue diputado nacional por Chubut hace un par de añitos atrás. Ahora sí, Alfredo Velasio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Esther? Bien cerquita del micrófono. Bueno, amigo, bueno. Así se lo escucha bien. Ahí se escucha mejor. Bueno, usted viene a presentarnos un libro. Después nos cuenta un montón de cosas, pero ¿cómo se llama el libro? El libro se llama El Arrepentido y está editado digitalmente por Trafquinto, que es la cooperativa de escritores de Bahía Blanca, que justamente, paso al parroquial, la cooperativa de escritores de Bahía Blanca está organizando la Feria del Libro en el hermoso Teatro Municipal de la ciudad de Bahía Blanca, desde el 28 de septiembre al 1 de octubre. Esto lo traje anotado porque sí o sí, si no Leandro Reta, que es el presidente, me va a matar por no difundir esta noticia. Bueno, vamos y volvemos por mitos. La verdad que les pido disculpas a todos, pero bueno, no había manera. Bueno, El Arrepentido, libro de su autoría. ¿De qué se trata? El Arrepentido toca, en esto tendría que volver un poquito a lo que decía mi editor, la primera vez que me edita Lumière, me acuerdo que Daniel de Anchorena, que es el titular de la editorial, me dice, vos haces humor, y si haces humor político, aceptá las consecuencias. Realmente se da, no es fácil, claro, se da el caso que con esta grieta enorme que hay, cuando pones un poquito de humor y los personajes los estereotipás o la gente piensa que lo que escribís es un ensayo, cuando en realidad lo que escribís es una novela breve, pero tiene mucho contacto con la realidad. En esta novela, por ejemplo, el personaje central es un testaferro, que después se convierte en arrepentido durante el desarrollo de la novela, y plantea el tema de la corrupción en la obra pública. Se agrega después el tema del lavado de dinero, de las sociedades offshore, después muchas cosas que también a veces a través de las redes, como esto se editó digitalmente, te llegan las críticas y los comentarios favorables, con su carga a veces de cierto fanatismo, pero no está dirigido a ningún personaje en particular, salvo que uno piense que la mayoría de los personajes son corruptos de la política. Bueno, cada uno tendrá que aceptar, sacar su conclusión, ponerse el traje que le corresponda. Y bueno, después otros ingredientes, como por ejemplo un fiscal muerto, un fiscal asesinado, otro, pero que muchos lo vincularon con Nisman, pero no es así. Después la actuación de la justicia en casos de esto, que son casos de difícil investigación, porque una cosa son los delitos yo soy abogado y trabajé durante muchos años en esto, comprobar los delitos económicos y sobre todo cuando hay funcionarios involucrados no es nada sencillo, no son delitos como dicen un delito de caño que a uno lo asaltan. En estos casos probarlo es más difícil, y sobre todo cuando hay operaciones de lavado de dinero con sociedades formadas en Las Vegas, por ejemplo. Entonces todo eso genera un tema adicional. Después el tema de la actuación de los agentes de inteligencia inorgánicos, y finalmente un personaje que se convierte en central, que es una prostituta VIP, que no puede faltar en estos casos, que le da un tono, pero que nunca ha faltado en este tipo de operación, particularmente en las novelas, obviamente, porque insisto que esto no es un ensayo, ¿no? Hay casualidades. Hay coincidencias. Claro, como decía Shakespeare, el mundo es un gran escenario y las mujeres y los hombres realmente somos simples actores. Es un poco lo que... Espere que acá Angelito le quiere hacer una consulta. Digo que cualquier similitud con la vida real es coincidencia pura. Sí, claro, sí. En realidad, él lo sacó de la vida real, lo hizo novela y coincide, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo te surgió este libro? Pero en realidad, la realidad aporta muchos datos para armar la ficción. Acá no es armar ET, por ejemplo, esto es una ficción absoluta.
En este caso lo que uno se encuentra son con ciertos datos de la realidad. Por ejemplo, yo edité previamente a esto, a través también de la Cooperativa de Escritores de Bahía Blanca, los cuentos incorregibles. Dentro de los cuentos incorregibles hay un cuento que se llama Presidente Robot. ¿Esto cómo surge? Surge también de la realidad. En Dinamarca, un partido minoritario dentro de Dinamarca consideró que podía cumplir había un 20% de gente que no votaba, que no participa electoralmente, una minoría danesa. Esa minoría danesa quiso volcar en un robot una cantidad de propuestas que nunca eran tenidas en cuenta y postula a ese robot como candidato. El robot se convierte en el líder de la fuerza que le da información a quienes tienen que ejecutarla, que son los políticos daneses. Ese partido surgió en el año 2022. Entonces, justamente en ese cuento trata un poco la historia y me imagino un presidente robot aquí en Argentina y las dificultades de un periodista para entrevistarlo. ¿Cómo se entrevista un presidente robot? Ale, ¿estás ahí escuchando? Ale. Sí, estoy escuchando. No sé cómo iría un candidato robot en Argentina. Tal vez en vez de 3/3 serían 4/4. Y podría ser, ¿viste? Sí, claramente. Sí. Igual no estamos muy lejos de que eso ocurra, ¿eh? En algún momento, claro, va a pasar. Tuvimos presidente robot. El tema es que no funcionaba bien el robot. Sí, correcto. ¿Y vivo? Sí. Bueno, Alfredo, contanos un poquito más, porque vos escribiste varios libros y Alfredo es tan humilde que me decía, no, pero no queda bien que lo diga. Sí queda bien que lo diga, vamos, dígame. No, aparte si paso por humilde, mejor todavía. Pero ya lo dije yo. Está bien, quedé a salvo. No, yo en un momento dado ejercía como abogado tributarista y había llegado a un cierto nivel como de aburrimiento profesional, porque se repiten hechos y se repiten circunstancias, y los tiempos de la justicia, que no son los tiempos de ansiedad que por lo general tenemos todos los que necesitamos que las cosas se resuelvan prontamente. Entonces, en una oportunidad me sugirieron que empezara a escribir. Realmente siempre lo había hecho, pero nunca me había animado a publicar. A partir de ahí escribí un libro de cuentos humorísticos, Solos y Solas, que narra las distintas peripecias de un divorciado que, digamos, que sale a la vida después de un largo matrimonio, y todas esas experiencias, cómo se relacionan los grupos de solos y solas. Y bueno, este libro se vendió muy bien, no por ser yo conocido, sino porque la gente, siendo un libro humorístico, lo confundía con un libro de autoayuda y lo compraba. Además, el costo del libro era muy bajo. Después de eso ya me animé un poquito. Tan es así que ese libro, yo como formaba parte del Instituto de Derecho Tributario en el Colegio de Abogados, aquí de Capital, no me animaba a poner mi nombre para que los colegas no me cargaran. Entonces el editor, Daniel de Anchorena, que es un tipo con mucho sentido del humor, estábamos almorzando con él y me dice, mira, este vino es un Malbec, ponete Malbec. Dice, se dio una circunstancia curiosa, porque por el hecho de ser Malbec entró en la red del vino y tuvo mucha difusión. Y además en todos los grupos de autoayuda, de solos y solas también, o sea que el libro tuvo una buena difusión. A partir de ahí ya me animé y publiqué con mi nombre El Precandidato, donde también hubo muchos enojados porque unos lo vinculaban con Macri, otros lo vinculaban con Massa. Y cada uno con su gusto, claro. Cada uno con su gusto. Entonces unos me decían, qué bien lo estás ridiculizando, qué bien tomaste el personaje, y estaban felices, y otros me decían, pero vos sos un cretino, te estás burlando. Y en realidad no era la idea, era un personaje... Bueno, pero mientras lo leyeran está bueno. Claro, lo que pasa es que están las dos inmediatamente se producen las dos reacciones, y la intención no es menoscabar a nadie, sino plantear una historia y con distintas ocurrencias. Lo que pasa es que por lo general le doy mucho el tema del humor, mezclo mucho el humor. Si ustedes me permiten, por ejemplo... Lo vamos a pensar. Aquí yo, para contarles un poquito del tema del arrepentido, qué pasaba con el arrepentido. En realidad el arrepentido es un hombre que está vinculado, había sido estudiante en un colegio en Quilmes, en el high school. Los padres tenían una panadería por Avellaneda,
y querían que se vinculara con otro ambiente, que socialmente tuviera más oportunidades. Este hombre, el padre muere, queda sin la posibilidad de seguir sus estudios dentro de ese microambiente en el que querían sostenerlo, y se vincula con una cabaret, con una mujer que tiene un cabaret, servía tragos, y lógicamente sirviendo tragos en un cabaret conoció gente muy influyente, conoció políticos, conoció representantes de fútbol, en fin, una cantidad de gente que normalmente suele manejar fortunas, y los muchachos de la FIP a veces son muy desconfiados y no coinciden en que eso pueda tener un origen natural, sino que piensan que hay operaciones de lavado. Bueno, ¿qué sucede? Cuando se funde este negocio, el negocio uno de los muchachos, que era guardaespaldas de un sindicalista todopoderoso, termina ofreciéndole la posibilidad de que trabaje para ese sindicalista. A partir de ahí se desarrolla cómo es la entrada de él. Si me permitiste, leo un párrafo. Pero para eso estamos, para eso ha venido usted acá al piso. Bueno, un tal Ramiro, que frecuentaba el boliche y sabía que ahora su amigo de la noche estaba en la mala, le presentó a su jefe, un poderoso dirigente sindical conocido como el Lobo. Cuando Quique entró al sindicato, lo aturdían los percusionistas que estaban practicando con los bombos. Naturalmente no era previsible escuchar chelos suntuosos de Brahms, porque los muchachos tenían elecciones en medio de una feroz interna. Estaba todo musicalizado con cumbia y aromatizado con choris, que se acompañaban con birra o con algún tinto de caja de cartón. Pensó que estos tipos existían sin voluntad ni pensamiento, pero consideró que ese podía ser un prejuicio que arrastraba por contagio de sus compañeras de high school y su concepción gorila. Ramiro le había comentado que el intercambio ideológico más complicado en el gremio había sido 2 años atrás en una asamblea para la aprobación de un balance de la obra social, hasta que prevaleció la razón y triunfó el grupo que contaba con el apoyo de la barra brava de un popular equipo de fútbol. El saldo fue de 2 muertos accidentales. Uno de ellos, según trascendió, fue alcanzado por un disparo de un distraído que supuestamente estaba limpiando su pistola 9 milímetros para practicar en el tiro federal. El juez ordenó una probation, apelando a esa respuesta más humana de la justicia penal que tiende a evitar las consecuencias psicológicas negativas del encarcelamiento. El condenado debió cuidar durante 3 meses los canteros de Papá Berroés del Jardín Botánico, simplificando regar las amapolas. Lo que sucede es que los jueces utilizan estas fórmulas porque aman el latín. Seguramente su señoría confiaba en que este muchacho, al que llamaban cariñosamente el culata, terminaría apasionándose por la jardinería y siguiendo los pasos del paisajista Carlos Tais. Respecto de la otra víctima, el candidato opositor en la interna, aunque tenía 2 balas en la espalda, la autoridad policial y la instrucción judicial dieron por sentado que la causa del deceso fue una crisis de hipo, que según el perito balístico provocó un movimiento involuntario de su espalda contra el portador de una Magnum 357 que solo quería jugarle una broma y que por esa razón se había disparado accidentalmente. Por las particularidades del caso se ordenó otra probation, obligando al bromista, condenado a dar 2 charlas en los colegios secundarios sobre las medidas de seguridad y resguardo de las armas. El fallo sentó una curiosa jurisprudencia por la reproducción del informe pericial balístico que destacó el potencial peligro en estos casos de los ataques de hipo. Los alumnos se interesaron vivamente en el curso extracurricular, al punto que algunos asistían a las charlas con sus propias armas. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. La idea obviamente no está reflejando ninguna realidad que eso suponga, pero bueno, hay mucha... Por supuesto que en esto es relato y bueno, para escribir una novela no se necesitan evidencias. Pero está muy lindo eso, escribe muy bien. Lo dejamos ahí para que la gente lo busque. Después nos vas a reiterar dónde lo pueden conseguir, cómo, y nos vas a contar también algunas parroquiales que tenés, como decís vos. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Con todo Nosotros gusto. nos vamos a una tandita, seguimos con más Picadita de los Sábados. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared, the mountains that we moved. Qué linda música que nos pone Javi siempre. Hoy Javi tiene más paciencia conmigo que jamás ha tenido. Entre la tos, la voz y qué sé yo, pobrecito. Te van a canonizar, Javi, en serio. Prada, ¿usted está por ahí? Acá estamos. Ale, quédate ahí porque ahora viene un autor que a vos te va a encantar el tema. Tiene que ver con historia de Corrientes, historia de el primer ingenio correntino y a vos te va a encantar porque sos profesor de historia. Y lo tenemos ya en línea a David Alejandro Salmón. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María Esther? Pero yo encantada ¿Todo de bien? escucharte. Les cuento a la gente que tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro a ver la presentación de David. Me encantó. Primero porque tenés una facilidad para explicarlo. Se nota que sos profesor y por la pasión que le has puesto a este libro. Así que felicitaciones y un gusto tenerte en la radio. Gracias, María Esther. Gracias a La Picadita del Sábado, a Angelito que está ahí, a Alejandro y bueno, y a la radio en general por difundir, por llamar a autores de distintas índoles, por tratar distintas temáticas. La verdad que me fascinó, es la primera vez que escuché el programa y me fascinó. Y sí, la verdad, hablo hace bastante tiempo en distintos escenarios, en distintos lugares, sobre el ingenio primer correntino, que es un ingenio azucarero, que fue un ingenio azucarero que funcionó en la provincia de Corrientes y que hoy es un poblado que está lleno de nostalgia y de restos materiales que cuentan de un pasado industrial que es una incógnita, ¿sí? Este libro intenta rescatar del olvido de alguna manera la fabricación de azúcar en Corrientes, ¿sí? Corrientes, como sabrán muchos, no es una provincia industrializada, ¿sí? No, la industria no es uno de las primeras actividades que existen acá,
y el azúcar mucho menos, ¿sí? El azúcar proviene de el noroeste nacional, ¿sí? Salta, Jujuy, Tucumán. Entonces, esa incógnita de alguna manera la debatimos en distintas partes con este libro. Ale. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se debate? ¿Cómo es eso de que se debate? Como que Corrientes también tiene historia azucarera y no está destacada en la historia, no está reivindicada en todos estos años, ¿es así? Muy bien, sí, me parece muy interesante tu pregunta. Y sí, hay un debate importante, ¿no? Para ir a la génesis de todo esto, debería contar que esto es el resultado de una tesis de investigación histórica. ¿Sí? Yo me recibí de especialista en historia regional con esta temática, y como se intenta abordar desde el punto de vista científico, analizar un hecho del pasado, dejando de lado los sentimientos y los fanatismos, intenté con esta historia contar desde las distintas perspectivas posibles, ¿sí? Como existe en una fábrica una relación laboral entre empresarios, trabajadores de la fábrica, trabajadores del campo, donde existe también una sociedad que confluye, que influye, que se relaciona al ámbito, también la prensa y demás. O sea, existen un montón de opiniones, muchas veces contrapuestas en sus versiones, para poder sacar conclusiones sobre esta fábrica y sobre todo por qué dejó de funcionar, ¿no? David. Y bueno, sí. No, perdón, yo siempre interrumpo, ¿viste? Si no, no soy feliz. Es para también contarle a la gente y a Alejandro que vos, además de investigar, hablaste con gente que lo vivió, que estuvo presente en esa que fue el primer ingenio correntino. Exactamente, sí. No solamente fui a la prensa de la época, no solamente consulté autores que ya habían investigado sobre esta temática, pero no particularmente sobre el fin de la fábrica. También hablé con personas vinculadas a los empresarios que manejaron la empresa durante unos años, y también con los familiares de los empresarios que se vieron en la necesidad de cerrar la fábrica, cerrar la fabricación de azúcar en 1950. También con personas vinculadas al trabajo, ¿sí? Familiares de personas que trabajaron como obreros, operarios, también como plantadores de caña de azúcar. O sea, en conclusión, había un auge importante de la economía en el norte de la provincia de Corrientes. Quienes tienen la suerte de conocer la provincia de Corrientes, es un lugar muy bello, sí, muy rico en naturaleza, con un clima perfecto para la producción, por ejemplo, de caña de azúcar. ¿Sí? La caña de azúcar acá crece sola, ¿sí? Sobre todo por el clima subtropical, por la gran precipitación que existe de manera anual. O sea, las condiciones son perfectas, pero las condiciones económicas, el contexto, la sociedad y demás llevaron a que una fábrica deje de elaborar azúcar en 1950, ¿sí? Y quiero responder a Alejandro la cuestión del debate, ¿sí? Depende con quién hables, ¿sí? Depende con quién hables, te van a contar una historia distinta o van a responsabilizar a personas distintas o a sectores distintos, ¿no? Si uno habla con cierto sector vinculado al empresariado, vinculan o señalan a la política laboral e impositiva del peronismo, ¿sí? Del peronismo ya desde la Revolución del 43, en donde fue un funcionario importante Juan Domingo Perón, y luego el primer gobierno peronista. Son señalados, es señalada la política peronista, de alguna manera culpando al peronismo como responsable de que se deje de producir azúcar por los altos costos, ¿sí? De hecho, no se dejó de producir en el país, solamente se dejó de producir en esta región, ¿no? Y por otro lado, o sea, si uno va a la prensa, por ejemplo, puede ver que la prensa responsabiliza a la baja rentabilidad del negocio en este ingenio, responsabiliza al mismo trabajador de campo que no cultivaba
lo suficiente, los mismos trabajadores ven al cierre o a la quiebra la declaración de quiebra por parte de los Naldas, se le llamaba, o sea, era la familia que administraba el ingenio. Lo ven como un acto egoísta por parte de los empresarios, porque podían haber ganado mucho menos, pero iban a seguir ganando dinero. O sea, me parece que es un debate muy actual, ¿no? O sea, Sí, claro. Si uno analiza en pequeño esta historia pequeña, a la realidad nacional, ¿no? O sea, es una historia pequeña de Es que una empresa. claro, en la historia que vos contaste, además, hay algo que a mí siempre me dolió mucho de la Argentina, que es el tema de los trenes. Y hay un tema con un trencito. Contalo, por favor. Claro, esta empresa precisó tengamos en cuenta que siempre que Corrientes es una provincia periférica dentro de lo que es el progreso nacional, ¿sí? Sobre todo de las primeras décadas del siglo XX, pero el progreso llegó de alguna manera, los coletazos del progreso, los coletazos de la inmigración de principios del siglo XX llegaron a regiones como Corrientes, ¿sí? Y también llegaron los nuevos medios de transporte de aquella época, como era el ferrocarril, que se expandía como una tela de araña en el país, ¿sí? Vinculando a las regiones productivas con el puerto de Buenos Aires sobre todo. Y esta fábrica precisó de un transporte y se creó, en 1890 se creó un ferrocarril muy conocido en la cultura popular correntina, sobre todo en el chamamé, que es una música correntina por excelencia. Y es que este trencito económico, que era un trencito de trocha angosta, fue el que vinculó las regiones productivas del norte provincial y conectó distintos parajes, distintos pueblos del norte provincial con esta fábrica y con la capital correntina. Este trencito, como les dije, o sea, ya el nombre lo dice todo, era un tren chiquito, o sea, parecía más bien de juguete, pero era el que transportaba la caña de azúcar que se plantaba en distintas regiones y o sea, los insumos como la leña, y además tenía transporte de pasajeros. Era muy lento, era muchas veces muy ineficiente, pero sirvió muchísimo para cimentar un circuito económico en el norte provincial. O sea, mucha gente con las décadas empezó a vivir en torno a la fábrica o al tren con sus producciones, ¿no? Y bueno, con la decadencia del ingenio, con la caída de la fabricación de azúcar y luego con el cierre definitivo en 1965, llegó a que este trencito económico termine cerrando y en 1969, y toda una sociedad que vivía en torno a este tren y a esta fábrica terminó viéndose en la necesidad de emigrar, ¿sí? Que eso también es otro fenómeno derivado de esto, y es que la gente de las zonas rurales debió ir a las capitales, muchas veces a aglomerarse, sobre todo a la capital correntina, y muchos de ellos fueron a Buenos Aires, ¿no? O sea, esa es la realidad, esa es la parte triste de la historia, sí, claro. Y es la que cuesta más contar, ¿no? O sea, genera muchísima controversia. Y estuve escuchando todo el programa. ¿Qué pasa ¿Cómo? hoy? ¿Qué pasa hoy con esa zona? ¿Se retomó el cultivo del azúcar o no? El azúcar quedó de alguna manera como tradición en ciertas familias que plantan para dar de comer a los animales de granja, ¿sí? O sea, a los cerdos, por ejemplo. Todavía hay personas que hacen la miel de caña, que es muy parecida a la miel de abeja, pero no es lo mismo. Sirve para endulzar, sirve para servir como postre, pero todas producciones artesanales. Ya la fabricación de azúcar murió definitivamente en 1950, y particularmente el ingenio Primer Correntino, que es el poblado que surgió en torno a la fábrica, hoy es un pueblo en donde la naturaleza se solapó sobre las ruinas, ¿sí? O sea, hay una juxtaposición de los materiales de la ruina, y es mágico como la naturaleza tapó todo, ¿sí? Todavía hay gente
que vive en el lugar con las casas originales que los empresarios construyeron para los obreros. Es un pueblo tranquilo, un pueblo de aproximadamente 150 habitantes, y que solamente se puede evidenciar un resto arquitectónico, o sea, una chimenea que por ahí nos puede dar una pista de que existió un pasado industrial, pero ni siquiera se explota turísticamente, ¿no? O sea... Sí. Termina. Creo que este trabajo, este libro y después un posterior documental que produjimos junto a un grupo de especialistas, a unos cineastas correntinos muy jóvenes, como Lisandro Lorenzón, Carlos Barreto Viloni, que se llamó Industrias Perdidas, el fin del ingenio primer correntino, está llevando a que la correntinidad, los correntinos, conozcan esta realidad, porque, o sea, como lo digo, literalmente rescatamos del olvido una temática en donde ya los últimos protagonistas se están yendo para la otra vida, ¿no? Y la información, sí, claro, literalmente, algo que era, se podía decir que era nostálgico, se estaba convirtiendo en olvido, ¿no? Y está teniendo bastante repercusión la temática, cosa que me llevó a Buenos Aires. Este es un libro de investigación muy particular porque es mío, ¿no? Pero el documental llevó a que la temática se expanda, ¿no? Justo quería que mencionaras el documental, así que me ganaste de mano, pero les pregunto a los dos autores que tengo acá en el piso, tanto para una novela como para una investigación, ¿qué les cuesta o qué necesitarían? Porque creo que las publicaciones de libros no son fáciles en la Argentina de hoy. ¿Qué necesitarían? ¿Qué les cuesta? ¿Qué sería mejor para ustedes? Porque seguramente van a querer seguir escribiendo más. Vamos a empezar con el que tenemos en piso. Dale, David. A ver, empiezo con Alfredo. Sí. Bueno, en principio felicito al autor porque lo estoy escuchando con mucho interés, así que ya estoy queriendo leer ese libro. Así que te mando un abrazo y toda mi felicitación. Muchas gracias. Con respecto Me pareció interesante también tu libro. Bueno, tirémonos flores, hagámonos propaganda por favor entre nosotros, que es muy, muy importante. Te nombro agente de prensa. Mirá, creo que el tema central que se produce en este momento lo están teniendo las editoriales pymes, que son las que le pueden dar una oportunidad a los autores no reconocidos, porque obviamente autores que tienen chapa, que tienen un gran prestigio, o también hay muchos mediáticos que sin un prestigio literario sí venden sus libros y los escriben otras personas por ellos y ellos ponen su nombre. El resto, bueno, los que somos entusiastas, y bueno, yo agradezco enormemente la posibilidad que a mí me han dado de publicar. Sí, tenemos una venta limitada, es muy difícil ser un bestseller si no entras dentro de una cadena, por ejemplo, como Cúspide, que son 40 librerías que pertenece al Grupo Clarín. Tampoco tenés la posibilidad de acceder a las editoriales, es un rubro muy difícil. Y las editoriales pymes, las que no son monopólicas, están teniendo también muchas dificultades para conseguir papel, y además de la crisis económica que hay, que hace que los precios del papel por ahí suman 6 veces en el mes. Entonces es muy difícil para alguien hacer planes económicos en un país con una economía desquiciada como la que estamos sufriendo en este momento. David. Bueno, creo que si uno, o sea, yendo por este camino de la escritura, si uno se propone, por más difícil que sea, ¿no? O sea, si uno realmente tiene ganas de escribir y siente vocación por hacerlo, que es mi caso, o sea, yo sigo escribiendo, además de investigar historia, soy muy aficionado a la escritura, me gusta escribir para mí mismo y a veces comparto, y creo que es posible si uno lo quiere hacer. El libro en sí ha cambiado de esencia, ha cambiado en muchos sentidos, porque hoy existen versiones digitales, sí, existen audiolibros, podcasts, hay distintas formas de difundir, y creo que a pesar de la dificultad, creo que el país está difícil para la mayoría, pero hoy, por ejemplo, hablando solamente de lo personal, hoy siento mucha satisfacción por lo que he escrito y por lo que estoy difundiendo, ¿no? O sea, lo siento más allá del trabajo, ¿no? O sea, yo sigo laburando de docente, sigo luchando como todo argentino, ¿no? Pero la escritura me ha abierto puertas
hermosas como esta experiencia de hablar con una radio porteña de hablar bueno, conmigo, David, decirle, y de hablar con vos, por supuesto. Con por esta voz supuesto. linda que tengo hoy, de hablar conmigo. Mejoró bastante tu voz, o sea, tengo que admitirlo más en el día, o sea, arrancaste un poquito. Arranqué que me moría y por ahora sigo resistiendo, David. Por ahora Guardamos la grapa. Escuchame una cosa, ¿dónde se consigue tu libro? Bueno, el libro está publicado en Moglia Ediciones, es una editorial regional, o sea, una editorial más del mercado provincial. Por ahí, en un acceso nacional, sí, la Feria del Libro era un puente importante, ¿no? Sí, claro. Pero yo lo difundo de manera gratuita, o sea, de manera virtual. El libro virtual, en formato virtual, lo difundo de manera gratuita. El formato papel sí tiene su costo. De ambas formas, yo te puedo pasar mi número y se difunde de esa manera. Por ahí lo puedo enviar a algún lugar, o sea, me pidieron de Perú. Claro, decinos tu Instagram, tus redes sociales y así la gente se comunica con vos. Claro, me pueden buscar como David Alejandro Salmón en Facebook o en Instagram, y a través de esa forma yo lo puedo compartir, ya sea en PDF de forma virtual o si lo quieren en formato libro también lo puedo compartir. Antes de despedirte, acá se muere tu agente, tu representante porteño, se muere de ganas de decirte algo. Hola, amigo, ¿cómo le va, David? ¿Cómo estás, Ángel, amigo? Muy bien, muy bien. Usted sabe, María Esther, que lo escuchaba hoy Alfredo y lo escuchaba David. Bueno, David lo conozco hace mucho tiempo, Alfredo tengo el gusto de conocerlo el día de hoy. Lo escuchaba, decía que ambos tienen la misma pasión. Usted, abogado tributario, a escritor, David de profesor a escritor, y nosotros tuvimos la oportunidad después de la Feria del Libro de tomar algo con David y hablábamos de una película, unas filmaciones pequeñas, y lo escuchaba usted con su libro, Alfredo, y me hacía pensar en eso, me hacía pensar en unas películas sobre su libro, cómo sería transmitirlo en el cine, ¿no? Mirá, lo que me vino a la memoria. Te comento en ese sentido que puede ser que haya una particularidad en general en lo que escribo, creo que lo veo como una película. Yo fui asesor de Manuel Antín en el Instituto Nacional de Cinematografía y quedó un poquito pegado a mí. Estaba Ricardo Bulicher también en esa época, que fue durante la gestión de Alfonsín, que estuve cuando estaba Manuel, que ahora dirige la Fundación Universidad del Cine. Y sí, creo que sería buen material, pero que seguramente para guionarlo tiene que ser un especialista calificado. Voy saludando gente porque se nos va yendo el programa. David, lo único que yo te pido, seguí escribiendo. No dejes nunca de ser profesor. Sos muy bueno. Gracias María Esther. Un abrazo. Y bueno, y gracias por esto y un abrazo para ustedes. Y bueno, seguimos en contacto, desde luego. Obvio, no te perdemos. Beso grande. Un Hablamos beso grande, con chaucito. David Alejandro Salmón, que presentó Industria Correntina, análisis de la decadencia y fin del ingenio primer correntino. Prada, usted también lo voy despidiendo. ¿Le quedó algo en el tintero? Tiene un minuto. Un minuto. Simplemente un dato verificado, ¿no? Las PASO de agosto, del 13 de agosto, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, están diseñadas para que los partidos políticos, base la democracia, como dice la Constitución, puedan dirimir sus internas y seleccionar candidatos. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Qué ocurre en la parte práctica, en el día a día? Ante la posibilidad de que hayan candidatos, más de uno en cada partido político, y eso representa un riesgo de división de votos y hace que otras agrupaciones, por ejemplo libertarios con Milei, pueda ser el candidato más votado. Entonces ambas coaliciones intentan evitar esas pasos, las internas las hacen previamente. Entonces hay internas en Juntos por el Cambio y al Frente de Todos, pero intentan resolver de la forma más democrática, hablada, charlada, todo intentando
evitar llegar a las PASO con un candidato solo. Entonces las PASO que están destinadas a seleccionar candidatos provoca el efecto que antes de las PASO ya estén todos seleccionándolo. Y ya lleguen todo con ya todo cocinado. O sea, ese efecto contrario al buscado. ¿Qué vamos a hacer? Ale, gracias por estar. Un abrazo hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Chao. Y Alfredo, ¿vas a estar en Bahía Blanca? Contanos un poquito. Voy a estar en Bahía Blanca, en la Feria del Libro, haciendo la presentación en el hermoso Teatro Municipal de Bahía Blanca. Esto lo está organizando Trafquintu, que es la cooperativa de escritores de Bahía Blanca, que es quienes me han dado la oportunidad, que preside Leandro Reta. Y en cuanto a dónde pueden conseguirlo, el libro editado de manera digital, tanto Cuentos Incorregibles como El Arrepentido, la pueden conseguir en la web de Trafquintu, y los otros libros, Solos y Solos, El Precandidato, La Mágica Locura y La Revolución de los Locos, están a la venta en la cadena del Ateneo, donde están autores nacionales. Pueden encontrar en Ateneo de Santa Fe y Riobamba y en las otras sedes del Ateneo, como en Patio Bullrich, Alto Palermo, las distintas librerías. Eso es lo que está editado en soporte papel. Muy bien, has vendido todo, me parece maravilloso. Está a la venta, hecho. Sí, claro. Vayan y compren porque es bueno, se van a divertir con algunos, van a pensar con los otros, es muy bueno. Angelito, muchísimas gracias por estar. A usted por invitarme. Porque me trae siempre a un buen libro y además es una grata compañía. Yo tengo otro Angelito del otro lado que se llama Javier Martínez, que me ayuda y todo el tiempo hace de todo. No solo es operador, produce todo, es mágico. Gracias, Javi, por todo. A ustedes los veo con mejor voz el próximo sábado aquí en Ecomedios AM 1220. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.